Uruguay, país petrolero. Una idea que nunca se sustentó en la realidad, pero que regresa recurrentemente. Cada cierta cantidad de años se realizan nuevas prospecciones en búsqueda de hidrocarburos con resultados usualmente desalentadores. Sin embargo, la posibilidad de usar técnicas diferentes como el fracking podrían cambiar ese escenario y abrir las puertas a una explotación económicamente atractiva. Pero, ¿a qué precio? Hablaremos de extractivismo, de fracking, de otro GACH que asesora al sistema político y de la posibilidad de bloquear esta técnica, usualmente asociada a impactos ambientales. Además, vamos a contarles cómo trabaja el grupo de vigilancia epidemiológica que se encarga de detectar las variantes del SARS-CoV-2 en circulación. Les contamos también qué pasa con la vitamina D en la población de Uruguay y qué rol puede tener ante la COVID-19. Y hablaremos del Antropoceno en el marco de las 11ª Jornadas de Geociencias, la era geológica que lleva la marca del ser humano. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Existe otro GACH. Tal vez no lo sepan, la política consulta a la ciencia por otros temas, no solo la pandemia. Desde el año 2018 está funcionando la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica sobre Fracking. El gobierno y el Parlamento esperan por el informe científico para saber si en nuestro país se habilitará o continuará suspendida esta polémica técnica. ¿En qué consiste la denominada fractura hidráulica? Veamos una breve explicación. Este método se utiliza cuando la formación geológica o roca presenta volúmenes de hidrocarburos aislados entre sí o muy poco comunicados. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes del pozo se protegen por completo con tuberías de acero denominadas casing y capas de cemento. A la altura de los acuíferos se coloca un múltiple encamisado formado por varias capas de tubos de acero y cemento. Una vez alcanzada la formación geológica objetivo, que puede ser una roca generadora llamada shale, se realiza la estimulación. Mediante un punzón eléctrico se abren espacios a través de la tubería de acero y del cemento en el fondo del pozo. Se bombea el fluido compuesto por agua, arena y aditivos a alta presión, generando vías en la roca de micrones de espesor que funcionan como canales hidráulicos. El hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Eventualmente Uruguay puede generar riquezas extrayendo hidrocarburos de esta manera, pero los daños ambientales reportados son muchos, aunque también se aplican permanentes avances tecnológicos. Nuestro primer tema es el fracking, sus riesgos ambientales y sus posibles beneficios. El grupo científico asesor del que hablamos está integrado por representantes de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, de la Universidad de la República, de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y del Congreso de Intendentes. Hoy vamos a conversar con el doctor en química Ricardo Faccio, miembro de la comisión en representación de la Academia Nacional de Ciencias. Ricardo, bienvenido a Sobre Ciencia y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Ricardo, están trabajando hace un poco más de 2 años en este grupo y el cometido final es justamente este, dar un asesoramiento al sistema político en pleno sobre algo que hoy está suspendido, pero hasta fin de este año. Exactamente, así como lo establece la ley, votada en el año 2017, comenzamos a trabajar sobre finales del año 2018 para conformar el plan operativo que nos lleva ahora hacia finales de este mes, en el que estaremos presentando un informe técnico con toda una serie de puntos y recomendaciones
en una primera instancia introduciendo las características principales de la técnica, los impactos que tiene ambientales, los potenciales, digamos, mecanismos de contingencia, la realidad internacional respecto al uso de la técnica y, bueno, una especie de ensayo de cuadro de toma de decisiones para que los legisladores de alguna manera puedan llevar adelante la mejor toma de decisión en respecto de la moratoria que, como bien dijiste, finaliza a finales de este año. Muy claramente tú dijiste el informe no va a tener una conclusión tajante, no va a decir sí o no, sino que le va a brindar todo el menú de conocimientos a los tomadores de decisiones para que evalúen. Exactamente. Eso es algo que se discutió bastante en el seno de la comisión, cómo llevar adelante la misma. Tal como se informó, la integración es bastante mixta, muy complementaria, muy interesante. Es una comisión que ha trabajado muy bien durante todo este tiempo y una cosa que siempre quedó claro desde el primer momento es que no es un sí o no, esto no es binario, pueden cambiar un montón las condiciones actuales. Hoy en día contamos con más información gracias a las distintas rondas que llevó adelante de exploración CAP. Conocemos más la realidad de nuestro recurso y si bien ANCAP ha establecido que las características de este recurso no es viable para su explotación hoy en día, esto en cualquier momento puede cambiar. El precio del petróleo de alguna manera establece esa decisión a partir de qué momento una técnica u otra hace que un determinado recurso sea viable o no. Claro. Entonces es importante tener un cuadro de decisión más allá de decir esto sí o no para este preciso momento. Me importa aclarar esto, Ricardo, cuando ANCAP dice no es viable, hablamos de la ecuación económica. Exacto. Sí, igual hay una valoración geológica del recurso que hace que no cumple con las características que hoy en día, en lo usual, sea un producto comercializable en las condiciones actuales. Pero bueno, la técnica fracking se conoce desde los años 40, años 50. Se empezó a utilizar para mejorar la producción de reservorios convencionales, pero no era ampliamente difundida dada las características económicas de la misma. Pero bueno, llegamos a este momento en el cual el precio del petróleo ha ido aumentando y bueno, hizo que en los años 2000, finales de los 90 y 2000, la técnica empezara a ser viable. Y hoy en día podemos decir que hay 2 millones de pozos que han sido perforados para ser utilizados mediante esta técnica. Esa es la realidad, puede cambiar y para eso hay que prepararse. Cuando se aprobó esta ley que generó, entre otras cosas, la comisión a la que tú perteneces, se dijo con mucha sabiduría, no vamos a prohibir in eternum, sino vamos a generar una ventana, una moratoria para aprender, para estudiar. En este tiempo ustedes tomaron, bueno, pros y contras. Tal vez las más conocidas sean las contras, obviamente. Se usan insumos químicos altamente contaminantes y el peligro de, por ejemplo, contaminación de napas de agua eventualmente potable es latente. ¿Cambió algo en este tiempo? Mientras ustedes avanzaron e intercambiaron, conocieron, ¿aparecieron reaseguros que permitirían trabajar un fracking sin riesgos? En principio, el tema siempre está sobre el tapete, es ampliamente discutido, la bibliografía todo el tiempo está generando material en este sentido. En mi opinión, que obviamente que es particular, pero bueno, en base a lo que hemos podido leer y recabar, no han habido grandes avances que de alguna manera digan que hoy por hoy la técnica fracking es segura. Todo tipo de intervención obviamente tiene sus riesgos, tiene sus impactos y por lo tanto antes de llevar adelante una metodología con estas características se tienen que llevar los estudios previos de viabilidad y de evaluación de impacto ambiental para que de alguna manera se puedan tomar todas las contingencias necesarias para llevar adelante la técnica. Es decir, la tecnología hoy por hoy no es que ofrezca toda la seguridad necesaria para explorar sin ningún tipo de cuidado o informe, no, todo lo contrario. Hay mucha discusión, hay más información, también es un tema que se ha puesto de moda, eso de alguna manera hace que sea difícil poder analizar la información. Es un área que está discutida, que de alguna manera, bueno, hay muchos grupos ambientalistas que se están movilizando, obviamente que podrán tener sus motivos, pero muchas veces también eso oscurece un poco la información. Claro. Entonces, hay impactos y bueno, hay que tratar de tomar los planes contingentes necesarios para que ante un eventual problema se pueda reparar la situación. Por ejemplo, Ricardo, en algunos lugares se reporta la posibilidad, mira, justo veíamos la imagen en este momento en la pantalla, de sismicidad asociada a este tipo de explotación. ¿Eso se ha comprobado? ¿Puede darse?
Estudios realizados por digamos, sitios gubernamentales de Estados Unidos y demás asocian que con el aumento de la producción mediante técnica no convencional, uso de fracking, ha aumentado la sismicidad en determinados lugares, en determinados territorios, pero no existe una clara correlación de los mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, ha aumentado la cantidad de explotación de pozos mediante esta técnica y, bueno, la sismicidad ha ido aumentando con el tiempo. No hay una clara conexión entre la sismicidad y el fracking asociado. ¿Por qué? Bueno, hay estudios que así lo establecen. La inyección de arena y agua a presión puede llegar a generar pequeños sismos, pero que eventualmente podrían llegar a ser imperceptibles. Esa en realidad lo que se cree es que es el movimiento de agua el motivo principal para la generación de esa sismicidad y obviamente las características geológicas de cada una de esas locaciones. Hay lugares que prácticamente que eso no se siente, mientras que en otros lugares sí se potencian. ¿Que pueden estar vinculados? Sí, no hay digamos, argumentos científicos que digan que son desconexos, pero tampoco se le puede asociar 100% que la actividad de fracking pueda ser responsable de la sismicidad reportada. ¿Cuáles son los principales riesgos desde tu punto de vista personal y teniendo en cuenta además tu formación química y en nanomateriales? Acá hablamos de estructuras muy pequeñas, ¿no? De grietas muy pequeñas además. ¿Dónde ves tú los principales riesgos del fracking? Sí, bueno, primero que nada, el impacto en el propio lugar. No es lo mismo realizar este tipo de técnicas en una zona que ya de por sí es petrolera, donde, bueno, la afectación, digamos, el uso de determinados requerimientos de energía, acceso de camiones, territorio y demás, calles, el uso del diésel, está bastante bien estipulado a, de alguna manera, llegar a una región bastante aislada, que hay que hacer caminería, que hay que abordar, que hay que limpiar el terreno y demás. Ya de por sí, la sustitución del uso actual del terreno versus el que va a ser utilizado mediante esta técnica, eso ya genera un impacto importante en un país que no es petrolero como Uruguay, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, está el consumo del agua, que se dice que el consumo del fracking es importante. Bueno, si lo comparamos con la técnica convencional, en realidad el consumo puede ser importante en las primeras 2 semanas, que es donde se perfora el pozo y se genera. Después no es necesariamente tan importante el consumo. Sí es importante, me parece, qué es lo que se hace con el agua que se utiliza para el proceso de fractura. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un 95% agua, un 5% de arena, bueno, con una pequeña variación de un 0,5% a un 1% de químicos que ayudan justamente a evitar la corrosión, biocidas, evitar la proliferación de microorganismos y demás. Eso obviamente vuelve luego de que se genera la fractura para dejar el pozo operativo y eso se tiene que disponer. Entonces, la pérdida de esa agua, el escape de la misma es lo que de alguna manera puede llegar a generar un impacto importante. Aparte, bueno, la eventual contaminación de un acuífero. Ahí muy bien en el video introductorio se aclaraba que en el caso de conocer la proximidad de un acuífero, que es algo bastante asimilable a la realidad uruguaya, ¿no? Tenemos acuíferos muy importantes en nuestra región, digamos, hay que tener precauciones más allá de la perforación, con sistemas multicapa, una cementación acompañada de acero y demás, que ante un posible desplazamiento no se genere un derrame en esa región del suelo. Y bueno, finalmente los lugares donde se hace el fracking para generación de gas, bueno, el gas por las características que tiene de fluir en mayor medida, obviamente hay que tener que tomar las contingencias del caso. Se habla muchas veces de que el fracking es un generador de metano local. De vuelta, si lo comparamos con el convencional, quizás la realidad no sea tan diferente. Pero bueno, algunos de los lugares a donde la tecnología nueva va es tratar de evitar, por ejemplo, las emisiones de metano en los lugares de perforación de pozos. Ricardo, ya en el último instante de esta entrevista, la pregunta, tú y los integrantes de este grupo, de esta comisión asesora, no son los encargados de legislar, pero la pregunta es, ¿amerita que otra vez nos atemos a una prohibición, como es el caso de la energía nuclear? O tal vez lo sensato una vez más es decir, bueno, suspendamos esto por un tiempo, la ciencia cambia, la tecnología cambia y tal vez los precios cambien y haya aquí un recurso para Uruguay en otro escenario. Bueno, la posición de la comisión va a ser, tal como lo hablábamos al principio, una serie de recomendaciones para que el legislador, que es a quien le corresponde, tome la decisión. En lo personal, y aclaro acá es estrictamente personal como un miembro más de la comisión,
creo que quizás la extensión de la moratoria nos permitiría dar un poquito más de tiempo para poder avanzar en el estudio. Es cierto que hemos trabajado durante estos años en forma sostenida desde el año 2018, pero creo que nos queda aún bastante por avanzar para recopilar información, no solamente de antecedentes de legislativos de distintos países, estatales o de organismos de regulación y demás, sino también de avances tecnológicos, de la ingeniería del proceso, de la geología del proceso y demás. Yo creo que como integrante de la comisión me gustaría de contar con más tiempo para poder procesar esta información un poquito más lento, con un poquito más de tiempo, para de alguna manera tener un panorama un poquito más general que nos permita llevar adelante la mejor toma de decisión en ese sentido. Ricardo Facio, integrante de la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica sobre Fracking, Fractura Hidráulica, en nombre de la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, no se vayan, tenemos muchísimo más para compartir a la vuelta. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Vigilancia, de eso vamos a hablar ahora, pero no cualquier vigilancia, vigilancia epidemiológica. Todos aprendimos durante esta pandemia que un virus tiene muchas variantes, que sus mutaciones pueden en algún caso generarnos más problemas todavía que el virus previo. Y nos acostumbramos, ¿no?, a hablar de Manaos, de la variante sudafricana, la andina, la P1, la P6. ¿Quiénes vigilan? ¿Cómo se controla? ¿Cómo sabemos qué circula en materia, sobre todo de este virus SARS-CoV-2 en Uruguay? Bueno, Alexandra Perrón estuvo trabajando en eso. Alexandra, ¿cómo andás? Bienvenida esta noche a Sobre Ciencia. Hola Gustavo, buenas noches para todos. Sí, así es, estuvimos investigando un poquito más cuál es el trabajo justamente del GTI, del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2, que bueno, su objetivo principal justamente es saber cuáles son las variantes genéticas del SARS-CoV-2 que están en nuestro país y en lo que ellos le llaman en tiempo real, poder conocer en breve, bueno, cuáles son las variantes que ingresan a nuestro país. En esta oportunidad, sí. No, te decía que es fundamental eso que vos decías, el tiempo real, en la medida en que para cortar un brote de alguna de las variantes más delicadas es necesario saberlo antes que haya contagio, ¿no? Exactamente, poder hacer una vigilancia en tiempo real da esa ventaja. Bueno, estuvimos hablando con Paula Pergolianachis, que nos contó, bueno, qué estudios se realizan con las muestras que reciben, que las reciben de todas partes del país, y cómo trabaja este grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia genómica desde que ingresó la variante Delta aquí al Uruguay. Excelente, vemos la primera parte del informe. Lo vemos. El grupo de trabajo interinstitucional surgió ya a principios de año, estamos hablando de febrero, marzo, que empezamos a trabajar todos los días, todas las semanas, semana a semana, obteniendo muestras representativas de todo el Uruguay. No solo nos enfocamos en la zona de Montevideo y área metropolitana, que es donde está la mayor concentración de gente, sino que también nos enfocamos a nivel de todos los departamentos con el fin de saber qué es lo que está circulando, qué variantes encontramos acá en Uruguay. En un inicio estábamos analizando unas 200 muestras por semana. En un momento hicimos un muestreo mucho más grande que comprendía unas 600 muestras en la semana, que era el muestreo país, para tener y llegar de forma certera al número y la prevalencia de las variantes que estábamos teniendo.
Esos números ya bajaron a unas 200 por semana y actualmente estamos un poco menos debido a la situación epidemiológica actual del país, que no hay tantos casos positivos. Estamos analizando tanto las muestras país como las de viajeros. Por un lado tenemos una PCR que en vez de interrogar si es positiva o negativa, lo que hacemos es interrogar si tienen determinados marcadores genómicos y después de eso hacemos todos los procedimientos necesarios para poder secuenciar la muestra y tener el genoma completo para poder analizar exactamente a qué variante pertenece. O sea, la idea de analizar viajeros es detectar la variante Delta y encapsularla, porque tenemos que tener en cuenta que la variante Delta tiene una mayor contagiosidad. En un principio decir que solamente hemos detectado la variante Delta proveniente de viajeros. Esto quiere decir que al momento no hemos encontrado una circulación comunitaria de esta variante Delta, que esto es importante. Me queda claro, Alexandra, por los números que se manejaban en esta primera parte del informe, que es eso, un estudio estadístico. No se le hace la secuenciación a cada una de las muestras de los PCR positivos. Claro, es así, se hace solamente a una parte de las muestras, pero de todas maneras Paula nos decía y nos remarcaba que se puede decir que no hay una transmisión comunitaria por el momento de la variante Delta, algo que nos tranquiliza mucho a todos. También hablamos con Natalia Rego, que ella nos contó más bien del descubrimiento, del trabajo que hicieron en breve de la variante P6. Que descubrieron que la nuestra. La nuestra, la uruguaya, que estaría involucrada en lo que fue la del COVID-19 durante los meses de diciembre, enero y febrero de este 2021. También nos explicaba que estas variantes P1, P2 y P6 surgieron de la variante que se llama B1128, que era de la región de Brasil, que fue por allí que ingresó y que después derivó en estas otras variantes. Y no es la única variante que surgió en Uruguay. Esta variante P6, hubo una que nos contó el año pasado, allí que un brote que se realizó que ocurrió en el departamento de 33, que también que derivó de otro linaje, pero que también desapareció. Nos cuenta estos detalles Natalia Rego. Vemos la segunda parte del informe. Yo integro el grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia genómica SARS-CoV-2, que lo integran Instituto Pasteur, la UDELAR, el Sanatorio Americano y integrantes del Ministerio de Salud Pública. Y a su vez yo, así como muchos integrantes, también fuimos parte del grupo Frontera, que hay un proyecto que habíamos ganado para hacer un poco de vigilancia genómica en SARS-CoV-2 durante 2020. Entonces, sobre final de año nos quedaban recursos como para hacer unas 100 secuencias. Había empezado la primera ola de COVID en el país, entonces decidimos, dado las 100 secuencias que podíamos hacer un muestreo solo de Rocha, que también tenía el aditivo de que era un departamento de frontera con Brasil. Entonces, obtuvimos muestras a lo largo de diciembre, enero y febrero. Con eso detectamos la circulación de los linajes de Brasil que ingresan a través o desde Río Grande do Sul, que son B1128, y sus derivados como la P2 y las 3 primeras introducciones de P1. A su vez encontramos unas 11 secuencias. Las 11 secuencias tienen 10 mutaciones que las definen, tienen 10 mutaciones en común, incluyendo 2 que se encuentran en la espícula del virus. Y que para nosotros, dado la posición en la espícula, eran sospechosas de tener como cierta relevancia para lo que es el ingreso del virus en la célula huésped. Y para entender mejor cómo era que habían surgido, es que tratamos de conseguir la cantidad de muestras posibles de lo que, habían quedado en los freezers. Entonces, ahí tratamos de obtener muestras de febrero, enero y diciembre, ¿tá? A partir de esos datos pudimos reconstruir que es una variante de la B1128. Las muestras en Brasil más cercanas disponibles al momento
se encuentran en la región de São Paulo, de Río de Janeiro, en la zona sudeste de Brasil. Y sobre noviembre del 2020, eso habría ingresado a Montevideo, adquirió estas mutaciones y de ahí se expandió en la región metropolitana y luego hacia distintos departamentos. Lo que vemos es como una coincidencia entre el momento de diseminación y el aumento del número de casos de COVID-19. Entonces, de alguna forma, inferimos que quizás haya sido un poquito más transmisible que las variantes anteriores y haya contribuido no solo lo que hemos dicho hasta ahora, que era el aumento en la movilidad o la baja en los cuidados personales. Quizás, bueno, la primera ola de COVID de alguna forma dependió también de la aparición de esta variante. Me llamó mucho la atención eso de que la mutación que generó esta variante se habría producido en Montevideo, si bien desde un linaje que vino de Brasil, pero que desde la capital se expandió al resto del país. Sí, es así. Y la pregunta capaz que nos podemos hacer es por qué tiene esta importancia científica si la variante ya no estaría circulando más aquí en el país. Bueno, hay dos razones. La primera es que mutó cuando no había una alta circulación del virus. Y la otra es que las dos mutaciones encontradas en la proteína Spike del virus, que es la que permite su unión a la célula humana, podría ocurrir en cualquier otra variante que esté circulando en el mundo, y esto se está estudiando también a nivel internacional. Por eso un comité científico internacional le puso este nombre de P6 y le asignó este nombre, por esa importancia científica. Bien, excelente, Alexandra. ¿Tenemos en la última parte del informe? Lo vemos en la última parte. Dale. Para nosotros es como interesante porque en Uruguay siempre hablamos de las mutaciones que puedan aparecer cuando hay mucho nivel de transmisión y cuando hay una historia de infección previa, entonces esto genera quizás la selección de variantes que escapan un poco al sistema inmune. Pero bueno, en este caso ocurrió cuando no teníamos ni tanta transmisión viral ni teníamos un antecedente de respuesta inmune, ya sea por muchas personas infectadas o por vacunación. Y por otro lado, creemos que me parece que quizás lo más importante es que a nivel mundial, de alguna forma nuestro trabajo muestra, que eso ya otros investigadores lo habían encontrado y en paréntesis no hay experimentos al respecto, lo que sí muestra es que estas mutaciones que les nombraba en la Spike pueden ser de interés monitorearlas a nivel mundial. Por ejemplo, fijarse si llegan a aparecer en una P1, una Delta, bueno, o la variante que sea. Creo que eso es lo que puede aportarle más a nivel internacional en cuanto al interés. Nosotros cuando hacemos el trabajo de identificación de variantes conocidas, eso se puede hacer como en un tiempo real, supongamos con una semana de atraso, porque bueno, hay todo un tiempo de procesar las muestras. Siempre la aparición o la descripción de una nueva variante lleva un poquito más de tiempo porque aparte requiere que uno identifique esa variante y después la empiece a encontrar en forma repetida o, por ejemplo, que aumente su frecuencia. Entonces, no es tan inmediato como decir, bueno, ingresó alguien del exterior y tiene la variante alfa, delta o la P1, pero es un proceso que sí, el hecho de tener muestras y secuencias en forma sistemática lo hace factible. Entonces, en ese sentido, sí, es como una especie de prueba de concepto de que se puede aportar mucho el entendimiento de la pandemia y, bueno, especialmente acá a nivel local, si tenés un grupo de vigilancia genómica funcionando. Excelente, Alexandra. Por acá dejamos este informe. Ojalá que no haya más noticias de este tipo que vengan de la gran tarea del GTI, ¿no? Exactamente, esperemos que sí. Bueno, ahí destacaba Natalia la importancia de contar con este grupo interinstitucional de vigilancia genómica. Gracias, Alexandra Perrone. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Y de alguna manera vamos a seguir hablando de algo que tiene puntos en contacto con la pandemia, aunque no es el tema central, porque se ha vinculado, y hemos hablado bastante de vitamina D en lo que va de este año y del año pasado, en el entendido de que puede haber alguna relación causa-efecto, sino con el transcurso de la enfermedad, con las posibilidades de contagiarse. Pero lo cierto es que es una vitamina muy importante para el organismo con y sin pandemia, y por eso Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en esto. Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Y sí, vamos a hablar en invierno y en pandemia, claro, que es el escenario ideal, en realidad, para hablar de esta vitamina que, bueno, que se sabe que tiene un gran papel en la salud ósea. Bien. Pero bueno, vamos a abordarlo desde estos dos aspectos, como te decía, en invierno y la pandemia. Claro, del invierno y la pandemia, porque es una vitamina que uno la absorbe naturalmente con la exposición solar. Exacto. El invierno es porque... Exactamente, el invierno es porque la forma de absorber, digamos, de que el cuerpo tiene de generar vitamina D es a través de la exposición solar. Entonces, en invierno, cuando estamos menos expuestos al sol, la producción de vitamina D natural en el organismo baja y hay que suplirla de algún modo. Pero además, esto tiene que ver con una realidad uruguaya, en realidad. Se sabe, gracias a estudios locales, que la población uruguaya, gran mayoría de la población uruguaya tiene deficiencia de vitamina D. Entonces es un aspecto importante, sobre todo en invierno. Está bien. Y ni hablar de esta otra manera de verlo, que es si hay o no un vínculo con la posibilidad de tener o de tener un caso grave de COVID. Exacto, más que un caso grave, lo que tiene que la vitamina D está vinculada con la respuesta inmune del organismo, como más allá de que si el cuerpo, si el caso de la enfermedad, digamos, la presentación de la enfermedad es grave o no, es cómo responde el organismo gracias a que esta vitamina tiene un papel en eso. Pero bueno, justamente para que nos cuente un poquito cómo esta vitamina tiene que ver con el COVID en este caso, es que hablamos con la doctora Beatriz Mendoza, coordinadora de la Cátedra de Endocrinología y Metabolismo de la Facultad de Medicina, y ella fue la que nos contó estos dos papeles de la vitamina y algunas cositas más interesantes que nos va a contar ella. Genial, vemos la primera parte del informe. La vitamina D, que en realidad se describió como una vitamina, hoy se considera una hormona que se produce a nivel de la piel y sufre diferentes metabolizaciones en el hígado y en el riñón y actúa sobre la mayoría de los órganos del cuerpo. La función que tiene la vitamina D es, por un lado, a nivel del metabolismo del hueso, facilitar la absorción de calcio y mejorar la mineralización del hueso, y de esta forma evita la producción de fracturas. Su nivel adecuado previene el raquitismo en los niños y la osteomalacia en los adultos. Pues están las acciones no clásicas de la vitamina D, que es en otros órganos, como por ejemplo de lo que se ha hablado mucho debido a la pandemia de COVID, que es el aumento de la inmunidad celular. Lo que hace la vitamina D es aumentar las células que defienden al organismo y hacen que éste pueda ser defendido de forma más eficiente. Con respecto al COVID y la vitamina D, varios países del mundo han demostrado que aquellos individuos que tienen mejores niveles de vitamina D tienen mejor probabilidad de buena evolución en lo que respecta al COVID. Mi opinión personal es que la población de mayor vulnerabilidad para tener COVID debería estar protegida con niveles adecuados de vitamina D. En Uruguay ha sido demostrado tanto por diferentes grupos, reumatólogos, endocrinólogos, que tenemos una deficiencia de vitamina D. Eso va a variar según en la época del año, pero más o menos oscila entre 50 y 60%. Cuanto más adulta mayor es la persona, mayor es el grado de deficiencia. ¿Una caminata al solcito como terapia para defenderse mejor del COVID, Dani? Es así, es así. Y lo que nos contaba Beatriz al final del tape, 6 de cada 10, si bien no hay estudios poblacionales específicos, pero 6 de cada 10 uruguayos
tienen deficiencia de vitamina D. Es un tema, por supuesto, a tener en cuenta, tanto por la salud ósea, por esta pandemia que nos acompaña ya desde hace 1 año y medio, ¿no? Por supuesto. Sí, además, a ver, cuando hablamos del sistema inmune, estamos todos orientados, seteados para hablar de COVID, pero el sistema inmune nos protege de demasiadas cosas como para que sea un tema menor, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Y de hecho era un tema bastante importante, sobre todo para las mujeres después de la menopausia. Claro. Pero Beatriz nos va a contar ahora en la segunda parte de este informe un hallazgo reciente derivado de un estudio que cambiaría un poco este panorama. Vamos a conocer estos datos y Beatriz nos va a contar, bueno, qué hay que hacer con esta deficiencia, ¿no? Vamos a escucharla a ella. Excelente. Vitamina D, segunda parte. ¿Qué es lo que ocurre con la vitamina D del Uruguay? Bueno, nosotros estamos trabajando en la medida de vitamina D desde el año 2000 y se ha demostrado que hay una deficiencia de vitamina D tanto en personas jóvenes, pero sobre todo en personas mayores. Sobre todo se interesa mucho en la mujer en la etapa de la posmenopausia porque está la tendencia a la osteoporosis y aumenta el riesgo de fractura. Pero recientemente hemos demostrado que también los varones jóvenes tienen deficiencia de vitamina D. Siempre fue mucho más estudiada en la mujer porque la mujer tiene una tendencia a tener osteoporosis y por lo tanto si tiene osteoporosis va a tener fracturas. Pero por encima de los 70 años existen muchos varones que tienen fracturas. Es más, cuando se llega a los 80 se iguala la cantidad de fracturas en hombres y en mujeres. La forma de recibir la vitamina D es por 3 vías, a través del sol, que no siempre es posible porque mucha gente no se expone al sol y lo hace con protectores solares, a través de la dieta no tiene niveles elevados de vitamina D, el único alimento que tiene es el salmón, a través de los alimentos o a través de los productos farmacológicos. Con respecto a la medida de vitamina D, no existe ninguna guía internacional que diga que la población general debe medirse. Las personas que están bajo algún tratamiento, por ejemplo, que reciben corticoides, que tienen enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, como la diabetes, como algún problema digestivo, esas personas o que están en la posmenopausia son adultos mayores, esas personas sí deben medirse la vitamina D y en ello se debe sí tomar una conducta activa en lo que respecta a regularizar la vitamina D. Capaz que es un poco coloquial lo que voy a decir, pero sol hay poco y además me pareció entender que los filtros solares conspiran contra la capacidad de la piel de generar vitamina D. El salmón, riquísimo, prohibitivo. Vamos al comprimido, así de lleno. Bueno, creo que es una combinación de todo. Hay que buscar un salmón barato, hay que salir a tomar sol y cuidarse en horarios donde no es necesario ponerse tanto protector solar, quizás en las primeras horas de la mañana, ¿no? Donde quizás 15 minutos sin protector son suficientes para la vitamina D y no hacen mal para la piel. Y bueno, y por qué no también los comprimidos. Pero el mensaje principal de Beatriz era que no hay que, más allá de la curiosidad que puede tener una persona, no hay que salir a lo loco a saber si tenemos o no tenemos suficiente vitamina D, que en realidad además depende de la edad, digamos, las diferentes edades tienen diferentes niveles óptimos de vitamina D, pero sí hay que prestar atención, sí ciertos grupos tienen que prestar atención, ciertos grupos poblacionales. Personas con problemas óseos, mujeres menopáusicas, adultos mayores, personas con enfermedades autoinmunes, con diabetes, con problemas digestivos. Estas personas, Beatriz recomienda que tomen una actitud activa, ¿no? Con respecto a conocer sus niveles de vitamina D y bueno, y sobre todo tomar alguna de estas acciones para garantizar los niveles necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Excelente, Daniela, la verdad aprendimos pila hoy con los dos informes. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy bien, y nosotros cerrando este segundo segmento, lo habitual, el repaso
por las vías de contacto. Ustedes ya saben que a través de nuestro correo electrónico los recibimos tanto a ustedes, amigos televidentes, como a quienes desde la investigación, desde la creación de conocimiento científico o incluso de la innovación o el desarrollo nos quieran hacer llegar algún comentario, algún material. Con mucho gusto los recibimos y los analizamos permanentemente. Y todos los contenidos de Sobre Ciencia, algunas transcripciones de texto y demás se encuentran en nuestra página web, en nuestras redes sociales, la posibilidad incluso de repasar programas anteriores, todo está allí. Así que los recibimos a toda hora y todos los días. Volvemos luego de la pausa para cerrar el programa de hoy. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Dos palabras que no son de nuestro uso cotidiano van a ser el eje por el cual va a girar este tramo de Sobre Ciencia. Vamos a hablar de geociencias y de antropoceno, o mejor dicho, las geociencias en el antropoceno, tal el nombre de la convocatoria de quienes integran el área de geociencias del PDCIVA para las 11ª jornadas que se llevan adelante este próximo jueves de manera virtual, obviamente por las limitaciones de la pandemia, pero que se ven cruzadas justamente por esta consigna, ¿no? Por la evaluación del antropoceno, que a su vez tiene, si bien no es el tema único, la aparición del informe del panel de cambio climático del día de ayer, que una vez más muestra que justamente el antropoceno, la marca de la humanidad en la Tierra, está dejando efectos indelebles y largamente peligrosos. Insisto, no vamos a hablar solamente de clima, pero forma parte importante de todo esto. Las jornadas son el jueves y le agradecemos mucho a la doctora Laura del Puerto, integrante de PDCIVA Geociencias y del comité organizador, que nos cuente un poco en qué consiste y sobre todo cuál es el aporte que sale de todo esto para la sociedad en general. Laura, bienvenida y buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú decías, este jueves van a tener lugar las 11ª jornadas de PDCIVA Geociencias, este año en formato virtual, debido a las condiciones sanitarias. Y bueno, estas jornadas tienen como finalidad el intercambio, promover el intercambio entre investigadores y estudiantes dentro del área de las geociencias de PDCIVA. El área de geociencias es un área relativamente nueva dentro de PDCIVA, y por lo tanto estas instancias sirven para intercambiar, para consolidar y para promover también el trabajo del área, tanto a la interna como también hacia afuera, hacia la comunidad. Y bueno, por eso este año también elegimos como tema de las jornadas las geociencias en el antropoceno, un poco por esto que venías diciendo tú, ¿no? Porque bueno, el conjunto de evidencias, de información, ahora el informe que salió publicado el lunes del panel intergubernamental sobre cambio climático, refuerzan justamente el grado del impacto del ser humano, de las actividades modernas del ser humano sobre el sistema geológico y ecológico en general, con implicancias y efectos que no hay que ser tampoco muy especialista para observarlos y entenderlos. Los vemos en los informativos, en las noticias cada día, eventos climáticos extremos, inundaciones, sequías, incendios, erosión costera, es decir, son temas que están en la agenda política y científica global y que nos atañen y nos afectan a todos en forma global. Y que prácticamente todos estos campos que mencionaste de alguna manera son abarcados por este gran conjunto de conocimientos que son las geociencias. Exactamente, sí. Es un tema que viene, las geociencias tienen mucho para aportar a todo el debate que hay en torno al antropoceno en general y a estos impactos que veníamos aludiendo. Las geociencias comprenden las ciencias de la Tierra y relacionadas con el medio ambiente y tienen además la particularidad
de ser interdisciplinarias, y estos son temas que necesariamente hay que abordarlos de distintas disciplinas, trabajando en conjunto, pero también abordando distintas escalas temporales y espaciales. Claro. Entonces, en el conjunto de lo que abarca las geociencias, y en particular en precisivas geociencias, hay especialistas, investigadores y estudiantes que trabajan desde distintas aproximaciones articuladas que nos permiten desde conocer la trayectoria a largo plazo de los sistemas y cómo la Tierra y el clima, los ambientes fueron cambiando por la variabilidad natural, digamos, y cómo a esa variabilidad natural se le imprime ahora la señal antrópica, y es lo que nos permite evaluar si realmente los cambios que estamos viendo son a causa de la actividad humana o no, si están más allá de lo que es la variabilidad natural de los sistemas o no, y también nos permiten, junto con la información actual de la respuesta de los sistemas a esos cambios, diagnosticar el impacto y tratar de proyectar medidas que permitan mitigar esos efectos de los cambios que estamos observando. Claro, y esas respuestas también pueden venir o van a tener un componente muy importante desde las geociencias. Por un lado, tenemos la tarea, bueno, de reducir todo lo posible lo que estamos haciendo para que el cambio climático siga en esta progresión. Pero también hay que prepararse para algunos efectos que ya son inevitables. Exactamente. Por más que se pudiera llegar a una meta, que es lo que urge, de reducir, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, eso permitiría retardar el calentamiento que estamos viviendo, pero por más que eso se pudiera lograr en forma rápida, los efectos de lo que ya se ha acumulado van a seguir todavía unas cuantas décadas más, y por lo tanto es importante anticiparse y tener mejores herramientas para poder prevenir esos efectos y poder adaptarnos mejor a las consecuencias de estos cambios, al mismo tiempo de tratar de evitar que esto continúe y se siga agravando. Traigamos esto a Uruguay, Laura, porque tenemos un gran desconocimiento en nuestro país sobre, por un lado, lo que estamos haciendo bien o mal en materia de prevención, de mitigación del impacto del cambio climático, pero por otro lado es como que no nos damos cuenta de por dónde nos va a pegar. Uruguay ha firmado varios tratados y convenios internacionales, el Acuerdo de París, sin ir más lejos, que es el último acuerdo firmado internacional por la Convención de Naciones Unidas por el Cambio Climático, y eso ha firmado un compromiso, se compromete a reducir las emisiones de gases invernaderos y también a proteger aquellos sumideros naturales de gases invernaderos, por ejemplo, la protección de los humedales y otros ecosistemas, que, o sea, no es solo importante no generar, sino también es importante conservar aquellos sistemas que nos permiten también naturalmente compensar esos efectos. El tema es que eso también después se tiene que traducir a medidas concretas que nos permitan justamente lograr esas metas. Y por dónde nos puede pegar ya nos está afectando, ¿no? O sea, por ejemplo, los impactos vinculados a la erosión costera. Estoy pensando en cosas que vemos en las noticias con frecuencias, cómo se erosiona la costa, cómo las construcciones sobre la costa se van perdiendo. Eso es un poco como efecto del cambio climático, del aumento del nivel del mar, pero también de las prácticas de manejo y ocupación costera, de la fijación de dunas. O sea, no es solo, como tú decías hoy, no es solo el clima, claro, es también toda la forma que tenemos de interrelacionarnos con el ambiente que va generando distintos impactos. Otros efectos, la contaminación en los sistemas acuáticos, por ejemplo. En verano, sobre todo, estamos mucho más al tanto por lo que son todas las floraciones, por ejemplo, de cianobacterias, pero eso ocurre un poco por el calentamiento de la temperatura, pero también por todos los fertilizantes, nutrientes que se eliminan en el sistema, en los temas de los microplásticos. O sea, hay un montón de información que se está generando nueva, que da cuenta de en qué medida las actividades que realizamos, la forma de vida actual,
está impactando sobre distintos componentes del sistema. Son sistemas complejos, entonces a veces las respuestas no son directas y las escalas de esos impactos pueden variar desde cosas que vemos en forma inmediata a cambios que se expresan en forma dilatada. Y hay algunas cosas que son locales, pero estos efectos tienen impactos y alcances globales. Entonces, ya no hay fronteras nacionales para lo que es el cambio global. Hay una actividad, si nosotros cuidamos en nuestro país y emitimos menos gases de efecto invernadero, eso no nos va a salvar del calentamiento global si el conjunto de los países no se esfuerzan en reducir las emisiones. Esto es algo que tenemos que hacer en forma global como humanidad. Mariana, Laura, si bien como decías en el arranque, la jornada es un intercambio entre estudiantes, investigadores y docentes, acá hay por un lado temas de interés para estudiantes que todavía están haciendo su curso de grado, porque pueden no solo adquirir información, sino incluso hasta tener orientaciones al futuro. Y creo que para mucha gente con inquietudes también van a encontrar una serie de investigaciones y trabajos que van a ser de interés. ¿Este tipo de jornadas pueden ser presenciadas al ser virtuales por gente que no esté vinculada al sistema académico? Sí, estas jornadas, no todas las jornadas de cibergeociencias son abiertas. Se intenta que un año sí y otro año no. Este año son abiertas. Lo que sí es que por este sistema virtual y por la plataforma virtual se pide que se tienen que inscribir. De todos modos, estamos haciendo todos los esfuerzos para que los trabajos que se presenten puedan quedar después disponibles en el canal de PDCIVA Geociencias para que puedan ser accesibles a todo público. Este año además, por ser virtual, también tenemos el beneficio de poder contar con conferencias magistrales de investigadores en la temática de renombre internacional, en distintas temáticas. Por eso decía, lo que tiene interesante PDCIVA Geociencias es que aborda estos temas de distintas perspectivas. Entonces tenemos desde conferencias vinculadas a tendencias climáticas de temperatura extrema en Sudamérica, o a los desafíos que involucran las próximas décadas, los estudios en ciencias del mar, o estudios retrospectivos de reconstrucciones paleoclimáticas del continente americano vinculadas al poblamiento humano del continente en el pasado. Entonces, es bien variado, igual que si ven el programa, los trabajos de los estudiantes también incluyen distintas áreas, distintas temáticas que expresan toda esa diversidad que tiene PDCIVA Geociencias y que también puede servir para que algunos estudiantes que estén interesados en hacer posgrado puedan ver la multiplicidad de abordajes y de temáticas que aborda el área. Simplemente para anticipar lo que vamos a ver en muy poquitos minutos, el cierre de Sobre Ciencia hoy justamente es en base a un video elaborado oportunamente por PDCIVA Geociencias para mostrar todo lo que abarcan las distintas áreas de estudio y por otro anticipar que muchos de los temas que van a estar en estas jornadas serán notas más adelante porque tienen una interdisciplinaridad espectacular. Así que, Laura del Puerto, muchas gracias por hoy, éxitos en las jornadas, las informaciones para inscribirse están colgadas en todas las redes, tanto de PDCIVA Geociencia, también en las de Sobre Ciencia y bueno, mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias y a todos quienes estén interesados los invitamos a acercarse a las jornadas, al material que existe de PDCIVA Geociencias y a la temática en general que les va a resultar de sumo interés. Excelente, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Cerramos Sobre Ciencia y como decíamos les vamos a mostrar en el cierre un material audiovisual, una reducción de un material elaborado oportunamente por PDCIVA Geociencias en el cual se pueden ver cuáles son las ciencias que están aquí incluidas y sus campos de investigación. Nosotros volvemos el martes que viene aquí en TV Ciudad. Que tengan buenas noches. Geociencias o ciencias de la Tierra es el conjunto de disciplinas que estudian los procesos biofísico-químicos relevantes al funcionamiento del sistema Tierra
ya sea en medio sólido, líquido o gaseoso, y en todas sus escalas espaciotemporales. Comprende disciplinas que suelen agruparse dentro de la geología, oceanografía y ciencias de la atmósfera, pero no se limita a ellas. La meteorología o las ciencias de la atmósfera es una parte integral de las geociencias porque integra y conecta los diferentes subsistemas del sistema climático en general, el sistema Tierra. La meteorología estudia cómo se mueven los vientos, por qué se mueven los vientos, por qué se forman las tormentas, por qué se forman las nubes, la electricidad en la atmósfera y la química de la atmósfera. Los geólogos estudiamos el origen, la composición y la evolución de la Tierra. Y para eso buscamos rocas. Nuestro principal objeto de estudio son las rocas, y donde hay rocas debería haber por lo menos algún geólogo estudiando. Dentro del área de las geociencias, la limnología se encarga del estudio de los ecosistemas de aguas continentales. En particular, por su relevancia, los ecosistemas de agua dulce. Eso determina cierta calidad de agua y cierta cantidad de agua que se encuentra en equilibrio con las actividades naturales del ecosistema. La oceanografía es el estudio de los océanos, como dice la palabra, incluyendo los mares, las zonas costeras, los estuarios, incluyendo desde la superficie de los océanos y la interacción con la atmósfera hasta el océano profundo. Es una de las tres ramas centrales, digamos, de las geociencias. Los paleontólogos nos ocupamos de estudiar las formas de vida que habitaron el planeta Tierra en el pasado geológico. Y la paleontología es una disciplina muy amplia, te podés dedicar a muchas cosas, por ejemplo a estudiar los organismos en sí mismos, su clasificación, describir nuevas especies. Utilidad de los fósiles como indicadores paleoambientales. Uno puede reconstruir ambientes antiguos en nuestro planeta y saber cómo era el clima, también cómo era la paleogeografía.